«Tú también lloras de hambre», dijo la pequeña mendiga, ofreciéndole su único pan al hombre que lloraba en la vereda. Pero ella no sabía que era millonario. Suscríbete al canal, deja un like en el video y comenta desde qué ciudad estás viendo. La llovizna fría de noviembre caía con una persistencia monótona sobre la ciudad, empapando los abrigos de los transeúntes apresurados y formando pequeños charcos en las aceras grises. En una de esas aceras, acurrucado en el umbral de una tienda cerrada, con las persianas metálicas bajadas como párpados cansados, un hombre lloraba. No era un llanto escandaloso, de esos que buscan llamar la atención. Era un llanto silencioso, desgarrador, el tipo de llanto que nace de una herida profunda en el alma, de una desesperación que parece no tener fin. Sus hombros se sacudían con cada sollozo contenido, y su rostro, oculto entre sus manos, estaba bañado en lágrimas que se mezclaban con las gotas de lluvia. Vestía un traje caro, de corte impecable, aunque ahora arrugado y húmedo. Un reloj de oro brillaba discretamente en su muñeca, y a su lado, en el suelo mojado, yacía un maletín de cuero de aspecto costoso, olvidado, como si su contenido ya no importara. Cualquiera que lo hubiera visto en otras circunstancias lo habría identificado como un hombre de éxito, de poder, de esos que mueven los hilos del mundo desde sus despachos de lujo. Pero en aquel momento, don Alejandro Valente, uno de los empresarios más ricos e influyentes del país, era solo un hombre roto, un alma a la deriva en un mar de dolor. La razón de su llanto era una pérdida reciente, devastadora. Hacía apenas unos días, había enterrado a su única hija, Valeria, una joven de 20 años llena de vida y de sueños, arrebatada por una enfermedad súbita y cruel. Valeria había sido su todo, la luz de sus ojos, la única persona en el mundo por la que sentía un amor puro y desinteresado. Desde que su esposa lo había abandonado años atrás, llevándose consigo cualquier atisbo de calidez familiar, Valeria se había convertido en su ancla, en su razón de ser, y ahora ella ya no estaba. El vacío que había dejado en su vida era un abismo insondable, una oscuridad que amenazaba con consumirlo por completo. Se sentía solo, perdido, sin rumbo. Su fortuna, sus empresas, sus propiedades, todo le parecía absurdo, insignificante, frente a la magnitud de su dolor. Había salido de su mansión esa mañana sin un destino fijo, caminando sin rumbo por las calles de la ciudad, intentando escapar de los recuerdos, del silencio opresor de su hogar vacío. Y al final, el peso de la angustia lo había vencido, y se había derrumbado allí en aquella acera fría y solitaria, dejando que el llanto fluyera libremente, sin importarle quién pudiera verlo, sin importarle nada. Fue entonces cuando sintió un leve roce en su brazo, levantó la cabeza, sus ojos enrojecidos y nublados por las lágrimas, y vio a una niña parada frente a él. No tendría más de 6 o 7 años. Era pequeña, delgada, con el cabello oscuro y revuelto, y unos ojos grandes y profundos que lo miraban con una extraña mezcla de curiosidad y compasión. Vestía ropas raídas, visiblemente gastadas, y sus pies descalzos estaban sucios y amoratados por el frío. En sus manitas pequeñas sostenía con cuidado un trozo de pan, un panecillo simple, un poco duro quizás, pero que para ella, evidentemente, era un tesoro. La niña lo observó en silencio durante un instante, ladeando la cabeza como un pajarillo curioso. Luego, con una vocecita tímida pero clara, le preguntó: ¿El señor también llora de hambre? Alejandro se quedó inmóvil, sorprendido por la pregunta inesperada, por la inocencia de aquella niña que en medio de su propia miseria parecía preocuparse por el sufrimiento ajeno. La miró con atención y vio en sus ojos una tristeza antigua, una sabiduría prematura forjada en la dureza de la calle. Antes de que él pudiera responder, la niña dio un paso más y con un gesto de una generosidad conmovedora le ofreció el trozo de pan que llevaba en las manos. «Tome, señor», le dijo, su vocecita apenas un susurro. «Es mi único pan, pero podemos compartirlo. Cuando uno tiene mucha hambre, el corazón duele menos si se come un poquito». Alejandro la miró y sintió que algo se rompía en su interior. Aquella niña, aquella pequeña mendiga que apenas tenía para sobrevivir, le estaba ofreciendo lo único que poseía, su único alimento, a él,
un hombre que lo tenía todo materialmente, pero que en aquel momento se sentía el más pobre de los pobres, el más hambriento de afecto, de consuelo, de esperanza. Las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos, pero esta vez no eran solo lágrimas de dolor por la pérdida de su hija, eran también lágrimas de una emoción nueva, desconocida para él, una mezcla de vergüenza por su propia autocompasión, de asombro ante la bondad desinteresada de aquella niña y de una gratitud inmensa, abrumadora. Tomó el trozo de pan con manos temblorosas. Estaba un poco duro, sí, pero en aquel momento le pareció el manjar más exquisito del mundo. Le dio un pequeño mordisco, más por no desairar a la niña que por verdadera hambre física, y mientras masticaba lentamente, observó a su pequeña benefactora. «Gracias», logró decir, su voz ronca por el llanto y la emoción. «Muchas gracias, pequeña. Eres muy amable». La niña le sonrió, una sonrisa tímida pero luminosa, que iluminó por un instante la oscuridad que lo envolvía. «De nada, señor», respondió. «Mi abuelita siempre me decía que hay que ayudar a los que sufren, aunque uno mismo no tenga mucho, porque el poquito que se da con amor se multiplica. El poquito que se da con amor se multiplica». Las palabras de la niña, tan sencillas, tan llenas de una sabiduría popular, resonaron en el corazón de Alejandro con una fuerza inesperada. Él, que había pasado su vida acumulando riquezas, multiplicando su fortuna, se dio cuenta de que había olvidado la lección más importante de todas, la de dar con amor, la de compartir, la de conectar con el sufrimiento ajeno. «¿Cómo te llamas, pequeña?», preguntó, su voz ahora un poco más calmada. «Me llamo Lucía, señor. ¿Y usted?» Yo me llamo Alejandro». «Mucho gusto, señor Alejandro», dijo Lucía con una seriedad encantadora. «¿Y por qué lloraba tanto? ¿Le dolía mucho la barriga por el hambre?». Alejandro la miró, y por primera vez en mucho tiempo sintió la necesidad de hablar, de compartir su dolor con alguien, aunque fuera con una niña desconocida. Quizás era la inocencia de Lucía, su compasión natural, lo que le inspiraba esa confianza inesperada. «No, Lucía», respondió con un suspiro profundo, «no lloro de hambre física, lloro porque he perdido a alguien muy querido, a mi hija. Se llamaba Valeria, y la extraño mucho, muchísimo». Los ojos de Lucía se llenaron de una tristeza comprensiva. «¿Su hijita se fue al cielo, señor Alejandro, como mi mamá y mi papá?». Alejandro asintió con un nudo en la garganta. «Sí, Lucía, se fue al cielo. Entonces ahora es una estrellita, ¿verdad?», dijo la niña, mirando hacia el cielo gris y lluvioso, como si buscara entre las nubes la luz de Valeria. «Mi abuelita dice que las personas buenas que se mueren se convierten en estrellas para cuidarnos desde arriba, y que cuando las extrañamos mucho, solo tenemos que mirar al cielo y hablarles, porque ellas siempre nos escuchan». Alejandro escuchaba las palabras de Lucía con una mezcla de asombro y una creciente ternura. La fe de aquella niña, su forma de ver la muerte, de encontrar consuelo en medio de la pérdida, lo conmovían profundamente. Él, que se había sumido en la oscuridad de la desesperación, que no encontraba sentido a nada, comenzaba a vislumbrar un pequeño rayo de luz en las palabras de aquella pequeña desconocida. «¿Tú también perdiste a tus papás, Lucía?», se atrevió a preguntar. Ella asintió, sus ojitos ensombreciéndose por un instante. «Sí, señor. Hace mucho tiempo. Ahora vivo con mi abuelita, pero ella también está un poquito enferma, y a veces no tenemos para comer. Por eso salgo a la calle a pedir, o a buscar algo en la basura». La crudeza de sus palabras, la naturalidad con la que hablaba de su miseria, golpearon a Alejandro con fuerza. Se sintió avergonzado de su propia vida, de sus propias quejas. Él, que se ahogaba en su dolor en medio de la opulencia, mientras aquella niña enfrentaba la pobreza y la enfermedad con una entereza y una dignidad admirables. «Pero no se ponga triste, señor Alejandro», continuó Lucía, al ver la expresión de dolor en el rostro de él. «Su hijita Valeria seguro que lo está cuidando desde el cielo, y mi abuelita dice que, aunque lloremos mucho, después de la lluvia siempre vuelve a salir el sol, y que tenemos que ser fuertes, por los que se fueron y por los que se quedan. Después de la lluvia siempre vuelve a salir el sol». La frase resonó en la mente de Alejandro como un eco de esperanza. ¿Sería posible?
¿Sería posible encontrar de nuevo la luz después de tanta oscuridad? No lo sabía, pero la simple presencia de aquella niña, su bondad, su fe inquebrantable, comenzaban a sembrar una pequeña semilla de duda en su corazón endurecido. Se quedaron en silencio un rato, compartiendo el trozo de pan y la tristeza bajo la llovizna persistente. Alejandro observaba a Lucía, a aquella pequeña maestra de vida que, sin saberlo, le estaba dando la lección más importante de todas. Le estaba enseñando que, incluso en medio del dolor más profundo, siempre hay espacio para la compasión, para la generosidad, para la esperanza. De repente Lucía se sobresaltó. «¡Oh, no!», exclamó mirando a su alrededor con preocupación. «Ya es muy tarde. Mi abuelita se va a preocupar si no vuelvo pronto». «Tengo que irme, señor Alejandro». Se levantó con prisa, dispuesta a marcharse, pero Alejandro la detuvo suavemente por el brazo. «Espera, Lucía», le dijo, su voz ahora más firme, más decidida. «No te vayas así. Quiero ayudarte. A ti y a tu abuelita». Lucía lo miró con sorpresa. «¿Ayudarme, señor? ¿Pero por qué?» «Porque tú me has ayudado a mí, Lucía», respondió él, con una sinceridad que lo desarmó a sí mismo. «Me has ayudado mucho más de lo que te imaginas. Me has recordado que incluso en los peores momentos siempre hay una razón para seguir adelante. Y me has ofrecido tu único pan. Eso no lo olvidaré nunca». Tomó su cartera, sacó un fajo de billetes y se lo ofreció a la niña. «Toma, Lucía, esto es para ti y para tu abuelita. Compren comida, medicinas, lo que necesiten. Y no te preocupes, no es dinero robado ni nada por el estilo. Es mío, y quiero que lo tengas». Lucía miró los billetes con los ojos muy abiertos. Nunca había visto tanto dinero junto en su vida. Dudó un instante. Su abuela le había enseñado a no aceptar regalos de extraños, pero la mirada de Alejandro era sincera, amable, y la necesidad era mucha. «Pero es demasiado, señor», balbuceó. «No, Lucía, no es demasiado. Es solo un poco de lo mucho que te debo», insistió él. «Por favor, acéptalo. Y prométeme que cuidarás de tu abuelita y de ti misma». Lucía asintió con lágrimas de gratitud en los ojos. Tomó los billetes con manos temblorosas y los guardó con cuidado en el bolsillo de su vestido raído. «Gracias, señor Alejandro», dijo, con la voz quebrada por la emoción. «Muchas, muchas gracias. Nunca olvidaré su bondad». «Y yo nunca olvidaré la tuya, Lucía», respondió él con una media sonrisa. «Ahora ve con tu abuelita. Y no te preocupes, nos volveremos a ver. Lo prometo». Lucía le dedicó una última sonrisa luminosa y luego echó a correr por la calle, desapareciendo entre la multitud y la llovizna. Alejandro se quedó allí, solo de nuevo, pero ya no se sentía tan perdido, tan desesperado. La tristeza por la muerte de su hija seguía allí, profunda e imborrable, pero ahora había algo más. Una pequeña llama de esperanza, una sensación de propósito, una conexión inesperada con aquella niña de la calle que le había ofrecido su único pan y le había recordado el verdadero significado de la humanidad. Miró el trozo de pan que aún sostenía en la mano. Le dio otro mordisco y supo con una certeza que lo estremeció que aquel encuentro no había sido una casualidad, había sido una señal. Una señal de que quizás después de la lluvia realmente podía volver a salir el sol y que su vida, a pesar del dolor, aún tenía un sentido, un camino por recorrer, un camino que, de alguna manera inexplicable, ahora estaba ligado al destino de una pequeña mendiga llamada Lucía. Después de que Lucía se perdiera entre el gentío y la llovizna, Alejandro permaneció un rato más en el umbral de la tienda, con el trozo de pan a medio comer en la mano. La lluvia seguía cayendo, pero ya no le parecía tan fría, tan desoladora. Algo había cambiado en su interior. La profunda angustia que lo había paralizado durante días comenzaba a ceder, reemplazada por una extraña mezcla de melancolía y una incipiente serenidad. Las palabras de Lucía, su inocencia, su generosidad, su fe inquebrantable en medio de la miseria, habían tocado una fibra sensible en el corazón endurecido de Alejandro. Le habían recordado valores que él mismo había olvidado o despreciado en su carrera meteórica hacia el éxito y la riqueza. La compasión, la solidaridad, la simpleza de un gesto de bondad desinteresado. Pensó en su hija Valeria.
El dolor de su ausencia seguía siendo agudo, punzante, pero ahora por primera vez desde su muerte no sentía solo desesperación, sentía también una especie de conexión. La idea de Lucía de que Valeria era una estrella en el cielo, cuidándolo desde arriba, aunque infantil, le produjo un consuelo inesperado. Quizás, solo quizás, su hija no se había ido del todo. Quizás su luz seguía brillando en alguna parte, guiándolo en la oscuridad. Y pensó en Lucía, en aquella niña que sin saberlo le había ofrecido mucho más que un simple trozo de pan. Le había ofrecido una lección de vida, una perspectiva diferente, una razón para levantarse y seguir adelante. Le había recordado que, incluso en medio del dolor más profundo, siempre hay espacio para la esperanza, para la conexión humana. Se dio cuenta de que no podía, simplemente no podía, dejar que aquella niña y su abuela siguieran viviendo en la miseria, luchando día a día por sobrevivir. Había hecho una promesa de volver a ver a Lucía, de ayudarla, y él, Alejandro Valente, el hombre que siempre cumplía sus compromisos en el mundo de los negocios, no iba a fallarle a una niña que le había mostrado tanta bondad. Con una determinación renovada, se puso de pie. Guardó con cuidado el trozo de pan restante en el bolsillo de su traje, como si fuera un amuleto precioso. Recogió su maletín del suelo mojado y comenzó a caminar, ya no sin rumbo, sino con un propósito claro en mente. Lo primero que hizo fue llamar a su asistente personal, Ramón, un hombre eficiente y discreto que llevaba años trabajando para él y en quien confiaba plenamente. «Ramón», dijo Alejandro, su voz firme, aunque todavía con un rastro de la emoción reciente, «necesito que hagas algo por mí, algo muy importante y muy urgente». Le explicó brevemente la situación, la historia de Lucía y su abuela enferma, su encuentro en la calle, la promesa que le había hecho. Ramón, acostumbrado a las excentricidades y a las decisiones a veces impulsivas de su jefe, escuchó en silencio, sin hacer preguntas innecesarias. «Necesito que encuentres a esa niña, Ramón», continuó Alejandro. «Sé que no es mucho con lo que trabajar, solo su nombre, Lucía, y la descripción que te he dado, pero sé que eres el mejor en estas cosas. Búscala en los barrios humildes, en los mercados, en los refugios. Pregunta por una niña de unos 6 o 7 años que suele estar con su abuela enferma, y cuando la encuentres, quiero que te asegures de que no les falte nada. Llévales comida, medicinas, ropa de abrigo, y búscales un lugar decente donde vivir, un pequeño apartamento alquilado, lo que sea necesario. Yo me haré cargo de todos los gastos, por supuesto». «Entendido, don Alejandro», respondió Ramón con su habitual profesionalismo. «Me pondré en ello de inmediato. ¿Alguna otra instrucción?» «Sí», dijo Alejandro después de una breve pausa. «Cuando las hayas localizado y te hayas asegurado de que están bien, quiero que me avises. Quiero ir a verlas personalmente. Pero no les digas quién soy, no todavía. Solo diles que un amigo se preocupa por ellas». «Como usted diga, señor», asintió Ramón. Colgó el teléfono y sintió una extraña sensación de alivio, casi de alegría. Estaba haciendo algo bueno, algo que realmente importaba. Y eso, de alguna manera, aliviaba un poco el peso de su propio dolor. Los días siguientes fueron una mezcla de duelo y de una nueva esperanza para Alejandro. Seguía llorando la pérdida de Valeria, sí. Seguía sintiendo ese vacío inmenso en su corazón. Pero ya no se sentía tan solo, tan desesperado. La imagen de Lucía, su sonrisa, su generosidad, lo acompañaban constantemente, como un pequeño faro en la oscuridad. Ramón, con su eficiencia habitual, no tardó en encontrar a Lucía y a su abuela, doña Clara. Vivían en una situación aún más precaria de lo que Alejandro había imaginado, en una chabola miserable en uno de los barrios más pobres de la ciudad. Doña Clara estaba realmente enferma, con una tos persistente y una debilidad que apenas le permitía levantarse de la cama. Lucía la cuidaba con una dedicación y un amor conmovedores, haciendo malabares para conseguir algo de comida y las medicinas que su abuela necesitaba. Siguiendo las instrucciones de Alejandro, Ramón les proporcionó ayuda inmediata. Les llevó alimentos, medicinas, ropa de abrigo, y en pocos días logró encontrarles un pequeño apartamento amueblado en un barrio más seguro, cerca de un centro de salud. La transformación en la vida de Lucía y doña Clara fue radical. Por primera vez en mucho tiempo,
Tenían un techo seguro sobre sus cabezas, comida caliente en la mesa y la atención médica que tanto necesitaban. Lucía no podía creer su buena suerte. Aquel hombre misterioso que había conocido en la calle, aquel señor Alejandro que le había ofrecido su único pan, había cumplido su promesa. Un amigo se estaba encargando de ellas, un ángel anónimo que les había devuelto la esperanza. Le contaba a su abuela con los ojos brillantes de emoción la historia de su encuentro con aquel hombre triste que lloraba de hambre y cómo ella le había ofrecido su pan. Doña Clara la escuchaba con una mezcla de asombro y gratitud, convencida de que la bondad de su nieta había tocado el corazón de alguien importante. Cuando Ramón le informó a Alejandro que Lucía y su abuela ya estaban instaladas en su nuevo hogar y que doña Clara estaba recibiendo tratamiento médico, Alejandro sintió una profunda satisfacción, pero también una creciente necesidad de volver a ver a Lucía, de hablar con ella, de conocerla mejor. Decidió visitarlas un sábado por la tarde. Le pidió a Ramón que lo acompañara, pero que se mantuviera a una distancia discreta. No quería abrumarlas con su presencia de millonario, con su séquito de asistentes. Quería acercarse a ellas de una manera sencilla, natural. Llegaron al modesto edificio de apartamentos. Alejandro sintió un nudo de nerviosismo en el estómago mientras subía las escaleras hasta el pequeño apartamento donde vivían Lucía y su abuela. Golpeó suavemente la puerta. Fue Lucía quien abrió. Al ver a Alejandro, sus ojos se abrieron como platos y una sonrisa radiante iluminó su rostro. «Señor Alejandro», exclamó con una alegría desbordante. «¡Ha venido! Sabía que volvería. Abuelita, abuelita, mire quién está aquí. Es el señor del pan». Doña Clara, que estaba sentada en un pequeño sillón junto a la ventana, se incorporó con dificultad, ayudada por su nieta. Era una anciana delgada, de cabello blanco y ojos vivaces, a pesar de la enfermedad que la aquejaba. Miró a Alejandro con una mezcla de curiosidad y una profunda gratitud. «Así que usted es el ángel que nos ha estado ayudando», dijo, su voz débil pero clara. «No tenemos palabras para agradecerle todo lo que ha hecho por nosotras, señor». «Alejandro, por favor», la interrumpió él, con una sonrisa amable. «Solo Alejandro. Y no tienen nada que agradecerme. Ha sido un placer poder ayudarlas». Pasó al interior del pequeño apartamento. Era humilde, sí, pero estaba impecablemente limpio y ordenado. Había flores frescas en un jarrón sobre la mesa y un aroma a sopa casera flotaba en el aire. Se sentía un ambiente de calidez, de hogar, que a Alejandro le resultó extrañamente reconfortante. Se sentaron a conversar los tres. Lucía no paraba de hablar, contándole a Alejandro con entusiasmo todo lo que había pasado desde su último encuentro, cómo el señor Ramón los había encontrado, cómo se habían mudado a su nueva casa, cómo su abuelita estaba mejorando gracias a las medicinas. Hablaba con una alegría y una inocencia que conmovían a Alejandro. Doña Clara, por su parte, observaba a Alejandro con atención. Veía en sus ojos una tristeza profunda, una herida que aún no había cicatrizado, pero también veía una bondad genuina, una necesidad de conectar, de hacer el bien, y comprendió, con la sabiduría que dan los años y el sufrimiento, que aquel hombre no solo las estaba ayudando a ellas, sino que también se estaba ayudando a sí mismo. «Usted también ha sufrido mucho, ¿verdad, hijo?», le preguntó doña Clara con suavidad, en un momento en que Lucía había salido a la cocina a buscarles un vaso de agua. Alejandro la miró, sorprendido por su perspicacia. Asintió en silencio. «Lo veo en sus ojos», continuó la anciana. «Hay una tristeza muy grande ahí dentro, pero también hay mucha luz. No la deje apagar, hijo. Aférrese a esa luz y siga haciendo el bien, porque sólo así se curan las heridas del alma». Las palabras de doña Clara, tan sencillas, tan profundas, tocaron una fibra sensible en el corazón de Alejandro. Sintió una conexión especial con aquella anciana sabia y bondadosa, como si la conociera de toda la vida. A partir de aquel día, las visitas de Alejandro al apartamento de Lucía y doña Clara se hicieron frecuentes. Les llevaba regalos, conversaba con ellas, las escuchaba. Descubrió en Lucía a una niña extraordinariamente inteligente y curiosa, con una sed de aprender insaciable, y en doña Clara encontró una fuente de sabiduría y de consuelo que lo ayudaba a sobrellevar su propio dolor. Poco a poco,
Sin que ninguno de los dos se diera cuenta del todo, Alejandro comenzó a asumir un papel casi paternal en la vida de Lucía. Se preocupaba por sus estudios, porque sí, Lucía había comenzado a ir a la escuela. Una pequeña escuela de barrio donde, a pesar de su timidez inicial, pronto comenzó a destacar por su inteligencia. La ayudaba con sus tareas, le leía cuentos, la llevaba a pasear al parque los fines de semana. Y en cada uno de esos momentos sentía cómo el vacío que había dejado Valeria en su corazón comenzaba a llenarse, no con olvido, sino con un nuevo tipo de amor, un amor diferente, pero igualmente profundo y sanador. Lucía, por su parte, veía en Alejandro a una figura protectora, a un amigo, a alguien en quien podía confiar plenamente. Le contaba sus pequeños secretos, sus miedos, sus sueños, y se sentía inmensamente feliz y agradecida por tenerlo en su vida. Sin embargo, Alejandro seguía manteniendo en secreto su verdadera identidad, su inmensa fortuna. No quería que Lucía lo viera como el millonario, como el benefactor. Quería que lo viera como Alejandro, simplemente Alejandro, el hombre que lloraba en la calle y al que ella le había ofrecido su único pan. Temía que si ella supiera la verdad, algo se rompería entre ellos, que la pureza de su relación se vería empañada por el peso del dinero y las diferencias sociales. Pero el destino, caprichoso como siempre, tenía otros planes. Un día, mientras paseaban por un parque cercano al apartamento de Lucía, se encontraron con uno de los antiguos socios de negocios de Alejandro, un hombre llamado Ernesto Salgado, con quien había tenido algunas diferencias en el pasado. Salgado, al ver a Alejandro acompañado de aquella niña humilde, lo miró con una mezcla de sorpresa y desdén. «Vaya, vaya, Alejandro», dijo Salgado con una sonrisa burlona. «No sabía que te dedicabas a la filantropía con tanta dedicación personal. ¿Quién es esta encantadora criatura? ¿Tu nueva protegida? ¿O acaso algo más?» Alejandro sintió que la sangre le hervía. Odiaba la arrogancia y la malicia de Salgado. Pero antes de que pudiera responder, Lucía, con una inocencia y una lealtad conmovedoras, se adelantó. «Él es mi amigo, señor», dijo mirando a Salgado con sus grandes ojos serios. «Y es el hombre más bueno del mundo. Me ayudó cuando más lo necesitaba. Y también a mi abuelita». Salgado soltó una carcajada. «¿Tu amigo? Alejandro Valente, el tiburón de las finanzas, amigo de una...» Miró a Lucía de arriba abajo con desprecio. «De una pequeña pedigüeña. No me hagas reír, niña. Seguramente este viejo zorro tiene alguna intención oculta. Siempre la tiene». Las palabras de Salgado fueron como un puñal para Lucía. Miró a Alejandro confundida, asustada. ¿Alejandro Valente? ¿El tiburón de las finanzas? ¿Su amigo, el señor Alejandro del Pan, era en realidad un millonario famoso y poderoso? La idea la descolocó por completo. Alejandro vio el desconcierto y el dolor en los ojos de Lucía y sintió una furia fría hacia Salgado. Pero también se dio cuenta de que el momento de la verdad había llegado. Ya no podía seguir ocultando su identidad. «Suficiente, Ernesto», dijo Alejandro, su voz gélida como el acero. «No te permito que le hables así a Lucía. Ella es mucho más importante para mí de lo que tú jamás podrás entender. Y sí, soy Alejandro Valente. Y sí, soy millonario. ¿Y sabes qué? Nada de eso importa. Lo único que importa es la bondad, la compasión, la humanidad. Cosas que tú, evidentemente, desconoces». Se agachó junto a Lucía y la miró a los ojos, con una ternura y un arrepentimiento infinitos. «Perdóname, Lucía», le dijo, su voz apenas un susurro. «Perdóname por no haberte dicho la verdad antes. Tenía miedo de que si sabías quién era yo, algo cambiaría entre nosotros. Miedo de que me vieras de otra manera». Lucía lo miró, sus ojitos llenos de lágrimas, pero también de una comprensión que lo desarmó. «No importa quién sea usted, señor Alejandro», dijo con una vocecita temblorosa pero firme. «Para mí usted siempre será el señor del pan, el hombre bueno que lloraba de hambre y al que yo quise ayudar. Y eso no lo cambia ningún dinero del mundo». Alejandro sintió que un nudo se le deshacía en la garganta. Abrazó a Lucía con fuerza, sintiendo una gratitud inmensa por su pureza, por su capacidad de ver más allá de las apariencias, de las etiquetas sociales. Salgado los observaba con una mezcla de burla y desconcierto,
sin entender nada de aquella escena. Pero a Alejandro ya no le importaba. Había encontrado algo mucho más valioso que cualquier fortuna, que cualquier negocio. Había encontrado la verdad. Y la había encontrado en el corazón de una pequeña mendiga que le había ofrecido su único pan. La revelación de la verdadera identidad de don Alejandro fue, sin duda, un shock para Lucía. Durante días, la niña procesó en silencio aquella información que parecía sacada de un cuento de hadas al revés. El hombre triste y aparentemente necesitado al que había consolado con su pan era, en realidad, uno de los empresarios más acaudalados y poderosos de la ciudad. Al principio, sintió una mezcla de confusión e incluso un poco de timidez. ¿Cómo debía tratarlo ahora? ¿Seguiría siendo el señor Alejandro del Pan su amigo o se convertiría en el distante y formal don Alejandro Valente, el millonario? Sin embargo, la actitud de Alejandro rápidamente disipó sus temores. A pesar de la verdad revelada, él no cambió su trato hacia ella ni hacia doña Clara. Seguía siendo el mismo hombre amable, atento y cariñoso que las visitaba con frecuencia, que se preocupaba por sus necesidades, que compartía con Lucía sus juegos y sus confidencias. Poco a poco, Lucía comprendió que la riqueza de Alejandro no definía su esencia, que su bondad y su tristeza eran genuinas, independientemente de su cuenta bancaria, y eso la hizo admirarlo aún más. La vida de Lucía y doña Clara continuó mejorando a pasos agigantados. Alejandro se aseguró de que tuvieran acceso a la mejor atención médica, a una alimentación adecuada, a un entorno seguro y estimulante. Doña Clara, con los tratamientos y el reposo, recuperó gran parte de su vitalidad perdida, y sus ojos volvieron a brillar con esa chispa de sabiduría y de picardía que la caracterizaba. Lucía, por su parte, florecía en la escuela. Su inteligencia natural y su sed de aprender la convirtieron en una alumna destacada, y pronto hizo muchos amigos entre sus compañeros, quienes la querían por su dulzura y su generosidad. Pero Alejandro no se limitó a proveerles ayuda material. Se involucró activamente en sus vidas, convirtiéndose en una presencia constante y fundamental. Los acompañaba a las citas médicas de doña Clara, asistía a las reuniones escolares de Lucía, celebraba con ella sus pequeños logros y las consolaba en sus momentos de tristeza. Se había convertido de facto en parte de su familia, y ellas, a su vez, se habían convertido en el ancla emocional que él tanto necesitaba desde la muerte de su hija Valeria. Descubrió en la compañía de Lucía y doña Clara una calidez y una autenticidad que no encontraba en su propio círculo social, a menudo superficial y calculador. Con ellas podía ser él mismo, sin máscaras ni pretensiones. Podía reír, llorar, compartir sus miedos y sus esperanzas, y ellas lo aceptaban tal como era, con sus virtudes y sus defectos, con su dolor y su incipiente alegría. La relación de Alejandro con Lucía se hizo especialmente estrecha. Veía en ella no solo a la niña que le había recordado el valor de la compasión, sino también un reflejo de su propia hija Valeria. Tenían la misma inteligencia vivaz, la misma sensibilidad, la misma bondad innata. A veces, cuando miraba a Lucía reír o jugar, sentía una punzada de dolor al recordar a Valeria, pero también una inmensa gratitud por tener a aquella pequeña luz en su vida. Comenzó a enseñarle cosas sobre el mundo, sobre la historia, sobre el arte. Le leía libros, la llevaba a museos, a conciertos, a lugares que Lucía nunca hubiera soñado conocer. Y se maravillaba al ver la curiosidad insaciable de la niña, su capacidad para absorber conocimientos, su inteligencia despierta. Se dio cuenta de que Lucía tenía un potencial enorme y se propuso brindarle todas las herramientas necesarias para que pudiera desarrollarlo plenamente. Sin embargo, la nueva vida de Alejandro no estuvo exenta de desafíos. Su repentino interés por la filantropía y su estrecha relación con aquella niña de origen humilde y su abuela generaron no pocos comentarios y especulaciones en su entorno. Sus antiguos amigos y socios lo miraban con extrañeza, algunos con envidia, otros con desdén. Lo acusaban de haberse vuelto blando, de haber perdido su instinto para los negocios, de estar malgastando su fortuna en causas perdidas. Incluso su propia familia, sus hermanos y sobrinos, que siempre habían visto en él una fuente inagotable de recursos y de poder,
comenzaron a mostrar su descontento. Temían que la creciente influencia de Lucía y doña Clara en la vida de Alejandro pudiera afectar sus propias expectativas de herencia y de estatus. Hubo intentos de desacreditar a Lucía, de sembrar dudas sobre sus intenciones, de alejarla de Alejandro. Pero Alejandro se mantuvo firme. Había encontrado algo en Lucía y en doña Clara que valía mucho más que cualquier fortuna o cualquier aprobación social. Afecto genuino, lealtad incondicional, un sentido de pertenencia que había perdido hacía mucho tiempo. Y no estaba dispuesto a renunciar a ello por nada ni por nadie. Se enfrentó a su familia con una determinación que los sorprendió. Les dejó claro que Lucía y doña Clara eran parte de su vida, y que cualquiera que no las respetara no tendría cabida en la suya. Cortó lazos con aquellos amigos superficiales que solo se acercaban a él por interés, y comenzó a rodearse de personas que compartían sus nuevos valores, su nueva visión del mundo. Uno de esos nuevos aliados fue Ramón, su fiel asistente. Ramón, que había sido testigo de primera mano de la transformación de su jefe y de la bondad de Lucía y doña Clara, se convirtió en un apoyo fundamental para Alejandro. Lo ayudaba a gestionar sus asuntos personales, a proteger a Lucía de las miradas indiscretas y de los comentarios malintencionados, y a canalizar de manera eficiente la ayuda que Alejandro quería brindar a otras personas necesitadas. Porque la generosidad de Alejandro no se limitó a Lucía y doña Clara. Inspirado por su ejemplo y con la ayuda de Ramón, comenzó a involucrarse en diversos proyectos filantrópicos. Creó becas de estudio para jóvenes de bajos recursos, apoyó a comedores populares, financió la construcción de pequeños centros de salud en barrios marginales. Descubrió que ayudar a los demás, utilizar su fortuna para aliviar el sufrimiento ajeno, le producía una satisfacción mucho más profunda y duradera que cualquier éxito empresarial. Su vida había encontrado un nuevo equilibrio. Seguía siendo un hombre de negocios astuto y respetado, pero ahora su trabajo tenía un propósito diferente. Ya no se trataba solo de acumular riqueza, sino de generar un impacto positivo en el mundo, de dejar un legado que fuera más allá de las cifras y los balances. Un día, mientras Lucía, ya una preadolescente brillante y curiosa, le mostraba con orgullo sus excelentes calificaciones escolares, Alejandro la miró con una ternura infinita. «¿Sabes, Lucía?», le dijo con una sonrisa. «A veces todavía me cuesta creer cómo empezó todo esto. Aquel día en la calle, cuando lloraba como un niño perdido, y tú te acercaste a ofrecerme tu único pan, nunca imaginé que ese encuentro cambiaría mi vida de esta manera». Lucía le sonrió también. «Yo tampoco lo imaginé, señor Alejandro, pero estoy muy feliz de que haya pasado. Usted nos salvó a mi abuelita y a mí, y nos dio una vida que nunca hubiéramos soñado tener». «No, Lucía», respondió él conmovido. «Fuiste tú quien me salvó a mí. Me salvaste de mi propia soledad, de mi propia ceguera. Me recordaste lo que de verdad importa, y me diste una razón para seguir viviendo, para seguir luchando». Se abrazaron con fuerza, un abrazo que sellaba un lazo indestructible, un lazo forjado en la adversidad, la compasión y el amor más puro. Sabían que su historia era especial, un testimonio de que, a veces, los encuentros más inesperados pueden traer consigo las mayores bendiciones. Pero la vida caprichosa y a menudo impredecible aún les reservaba algunas sorpresas, algunos desafíos. La tranquilidad que habían alcanzado con tanto esfuerzo estaba a punto de ser puesta a prueba por la aparición de sombras del pasado, por secretos ocultos que amenazaban con resurgir y perturbar la frágil felicidad que habían construido juntos. Un día, mientras revisaba unos viejos documentos de su difunta esposa, Alejandro encontró una carta que ella nunca le había enviado, escrita poco antes de abandonarlo. En ella le confesaba algo que lo dejó helado, algo que cambiaría de nuevo el rumbo de su vida y pondría a prueba la fortaleza de los lazos que había tejido con Lucía y doña Clara. La carta hablaba de un secreto guardado durante años, de una decisión dolorosa, de un hijo que Alejandro nunca supo que existía. Un hijo que su esposa había dado en adopción poco después de nacer, fruto de una aventura fugaz antes de casarse con él, y del cual nunca se había atrevido a hablarle por miedo a su reacción, a su rechazo. Alejandro sintió que el mundo se derrumbaba a sus pies. Un hijo
Tenía otro hijo, además de Valeria, un hermano para su amada hija perdida. La noticia lo golpeó con la fuerza de un huracán. Una mezcla de incredulidad, de rabia, de dolor, pero también de una extraña y remota esperanza, se apoderó de él. ¿Quién era ese hijo? ¿Dónde estaba? ¿Sabría alguna vez de su existencia? Y lo más importante, ¿cómo afectaría esta revelación a su relación con Lucía, la niña que había llegado a ocupar un lugar tan especial en su corazón, la niña que se había convertido, en muchos sentidos, en la hija que había perdido y en la hija que nunca supo que tenía? El destino una vez más lo ponía a prueba, y Alejandro Valente, el hombre que había llorado de hambre en una acera y había sido rescatado por la compasión de una niña, tendría que enfrentarse a su pasado de una manera que nunca hubiera imaginado, en una búsqueda que lo llevaría por caminos inesperados y lo obligaría a tomar decisiones que definirían no solo su propio futuro, sino también el de aquellos a quienes más amaba. La historia estaba lejos de terminar. Apenas comenzaba un nuevo capítulo, lleno de incertidumbre, pero también de la promesa de nuevos encuentros, nuevas revelaciones y quizás nuevas oportunidades para el amor y la redención. La revelación contenida en aquella carta olvidada sacudió el mundo de Alejandro hasta sus cimientos. Un hijo. Un hijo del que nunca supo, un pedazo de su pasado que volvía para atormentarlo y quizás para ofrecerle una nueva y compleja oportunidad de redención. La idea de tener otro vástago, un hermano para su Valeria y, en cierto modo, un hermano para la Lucía que había acogido como propia, era a la vez aterradora y extrañamente reconfortante. Lo primero que hizo, tras superar el shock inicial, fue compartir la noticia con las dos personas en las que más confiaba en el mundo, Lucía y doña Clara. Sentado en la modesta sala del apartamento que ahora era un segundo hogar para él, les leyó la carta de su difunta esposa, su voz temblando por la emoción contenida. Lucía escuchó en silencio, sus grandes ojos fijos en Alejandro, intentando comprender la magnitud de aquella revelación. Doña Clara, con la sabiduría de sus años, tomó la mano de Alejandro entre las suyas, ofreciéndole un consuelo tácito. «Así que tengo un hermano», dijo finalmente Lucía, más como una constatación que como una pregunta. La idea era extraña, casi irreal. Su vida, que ya había dado tantos giros inesperados, parecía dispuesta a sorprenderla una vez más. «O una hermana», corrigió Alejandro con una media sonrisa triste. La carta no especifica el sexo, solo habla de un bebé dado en adopción poco después de nacer, un bebé que ahora debe ser un adulto joven, de unos 25 o 26 años, si mis cálculos no fallan. «¿Y qué va a hacer, don Alejandro?», preguntó doña Clara con suavidad. «¿Va a buscarlo?». Esa era la pregunta que rondaba en la mente de Alejandro desde que había leído la carta. ¿Tenía derecho a irrumpir en la vida de alguien que probablemente ni siquiera sabía de su existencia? ¿Qué pasaría si esa persona era feliz, si tenía una familia, una vida propia? ¿No sería egoísta por su parte remover el pasado, causar dolor o confusión? Pero por otro lado, podía simplemente ignorar aquella revelación. Podía vivir el resto de sus días sabiendo que tenía un hijo en alguna parte del mundo, un hijo al que nunca había conocido, al que nunca había podido ofrecerle su amor, su apoyo. «No lo sé, Clara», respondió Alejandro con sinceridad. «No lo sé. Una parte de mí siente que debo buscarlo, que tengo la obligación moral de hacerlo, pero otra parte tiene miedo. Miedo de lo que pueda encontrar, miedo de causar más daño del que ya he causado». «Haga lo que le dicte su corazón, don Alejandro», aconsejó la anciana con su habitual serenidad. «Su corazón sabrá cuál es el camino correcto, y sea cual sea su decisión, Lucía y yo estaremos aquí para apoyarlo». Las palabras de doña Clara, como siempre, le ofrecieron a Alejandro un poco de calma, un poco de claridad. Y la mirada de Lucía, llena de una comprensión y un cariño incondicionales, le dio la fuerza que necesitaba para enfrentar aquel nuevo desafío. Decidió que sí, que lo buscaría. No sabía qué encontraría, ni cómo reaccionaría esa persona si lograba dar con ella, pero sentía que se lo debía a sí mismo, a la memoria de su difunta esposa y sobre todo a ese hijo desconocido. La búsqueda no fue fácil. El rastro era antiguo, los registros de adopción confidenciales, pero Alejandro Valente no era un hombre que se rindiera fácilmente.
Puso a trabajar a sus mejores investigadores, movió todos sus contactos, utilizó todos sus recursos, y después de varios meses de intensa y a menudo frustrante investigación, finalmente dieron con una pista. El niño, porque resultó ser un varón, había sido adoptado por una familia de clase media en una pequeña ciudad del interior del país. Se llamaba Mateo Herrera, un joven brillante que había estudiado ingeniería con una beca y que ahora trabajaba en una pequeña empresa de tecnología, luchando por abrirse camino en la vida. Alejandro sintió un vuelco en el corazón al ver la fotografía que sus investigadores le mostraron. Mateo Herrera era la viva imagen de él cuando era joven. Los mismos ojos grises, la misma mandíbula cuadrada, incluso la misma forma de sonreír. No había duda. Era su hijo. La emoción lo embargó. Quería correr a buscarlo, abrazarlo, contarle toda la verdad. Pero también sentía un miedo cerval. ¿Cómo reaccionaría Mateo al descubrir que su padre biológico era un millonario que lo había abandonado durante más de 25 años? ¿Lo aceptaría? ¿Lo odiaría? Decidió acercarse a él con cautela, de forma anónima al principio. Viajó a la pequeña ciudad donde vivía Mateo y con la ayuda de sus investigadores comenzó a observarlo desde la distancia. Vio a un joven trabajador, responsable, querido por sus amigos y compañeros. Vio a un hombre bueno, sencillo, que no parecía tener ninguna ambición desmedida ni ningún resentimiento hacia la vida. Y eso, de alguna manera, lo tranquilizó un poco. Finalmente, después de varias semanas de observación y de una lucha interna constante, Alejandro decidió que era el momento de enfrentarse a la verdad. Le pidió a Ramón que concertara una reunión con Mateo bajo el pretexto de estar interesado en invertir en la pequeña empresa donde trabajaba el joven. El encuentro tuvo lugar en un discreto restaurante de la ciudad. Mateo llegó puntual, vestido con un traje sencillo pero pulcro, un poco nervioso ante la perspectiva de conocer a un empresario tan importante como Alejandro Valente. Cuando Alejandro lo vio entrar, sintió que el corazón se le salía del pecho. Era como verse a sí mismo en un espejo, 25 años más joven. Intentó mantener la compostura, actuar con la frialdad y el profesionalismo que lo caracterizaban en los negocios. Pero por dentro era un manojo de nervios. Comenzaron hablando de trabajo, de proyectos, de tecnología. Alejandro se sorprendió de la inteligencia y la visión de Mateo, de su pasión por lo que hacía. Vio en él a un joven con un futuro brillante, un joven que, a pesar de no haber tenido las mismas oportunidades que él, había logrado salir adelante a base de esfuerzo y talento. Pero a medida que avanzaba la conversación, Alejandro no podía dejar de pensar en la verdad que ardía en su interior. Finalmente, no pudo más. «Mateo», dijo, su voz un poco temblorosa, «hay algo más de lo que quiero hablarte. Algo personal, algo muy importante». Mateo lo miró con extrañeza, sin entender, y entonces Alejandro, con el corazón en un puño, comenzó a contarle la historia. La historia de su juventud, de su amor por una mujer, de un bebé dado en adopción, de una carta encontrada demasiado tarde. Le habló con una sinceridad brutal, sin ocultar sus errores, sus miedos, su arrepentimiento. Mateo escuchaba en silencio, su rostro pasando de la sorpresa a la incredulidad, y luego a una expresión indescifrable, una mezcla de dolor, de confusión, de rabia contenida. Cuando Alejandro terminó de hablar, se hizo un silencio tenso, pesado en la mesa. «Así que, usted es mi padre», logró decir finalmente Mateo, su voz apenas un susurro. Alejandro asintió, con los ojos llenos de lágrimas. «Sí, Mateo, lo soy. Y lamento profundamente no haberlo sabido antes. Lamento no haber estado allí para ti. Lamento todo el dolor que esto te pueda causar». Mateo se quedó en silencio un largo rato, procesando aquella revelación que había puesto su mundo patas arriba. Luego, levantó la vista y miró a Alejandro, y en sus ojos había una tristeza profunda, pero también una extraña serenidad. «No sé qué decir, señor Valente», dijo con una calma sorprendente. «Esto es mucho para asimilar. Necesito tiempo, necesito pensar». «Lo entiendo, Mateo», respondió Alejandro con humildad. «Tómate todo el tiempo que necesites. Yo estaré aquí, esperando.
Y sea cual sea tu decisión, la respetaré. Solo quiero que sepas que estoy aquí para ti, si alguna vez me necesitas, para lo que sea. Se despidieron con un apretón de manos formal, pero cargado de una emoción tácita. Alejandro regresó a la capital con el corazón encogido, sin saber qué pasaría, si Mateo lo aceptaría alguna vez como su padre, si podría perdonar los años de ausencia, el secreto guardado durante tanto tiempo. Los días que siguieron fueron de una angustiosa espera. Alejandro intentaba concentrarse en su trabajo, en la fundación, en Lucía y doña Clara, pero su mente no dejaba de volar hacia Mateo, hacia aquel hijo reencontrado y a la vez perdido. Lucía fue su gran apoyo en aquellos momentos de incertidumbre. Lo escuchaba con paciencia, lo consolaba, le daba ánimos. Ella, que también había conocido el dolor de la ausencia paterna, entendía mejor que nadie la complejidad de los sentimientos de Alejandro y de Mateo. «Dale tiempo, papá», le decía porque ya había comenzado a llamarlo así, con un cariño y una naturalidad que llenaban de alegría el corazón de Alejandro. «Dale tiempo para que asimile la noticia y para que te conozca. Estoy segura de que cuando lo haga verá el hombre maravilloso que eres y te querrá, igual que yo te quiero». Las palabras de Lucía eran un bálsamo para el alma atormentada de Alejandro y le daban la fuerza para seguir esperando, para seguir teniendo fe. Finalmente, después de varias semanas de silencio, recibió una llamada. Era Mateo. «Señor Valente». «Alejandro», dijo el joven, su voz un poco vacilante, «he estado pensando mucho y me gustaría volver a verlo. Me gustaría conocerlo mejor. Si usted todavía quiere, claro». El corazón de Alejandro dio un salto de alegría. «Claro que quiero, Mateo, claro que quiero. Nada me haría más feliz». Y así comenzaron a construir, poco a poco, con paciencia, con cautela, una relación que había estado truncada durante más de 2 décadas. No fue fácil. Hubo momentos de tensión, de reproches velados, de silencios incómodos, pero también hubo momentos de conexión, de comprensión, de un afecto incipiente que comenzaba a florecer. Mateo conoció a Lucía y a doña Clara, y entre ellos nació una simpatía inmediata. Veía en Lucía a una hermana, a una compañera de viaje en aquella extraña aventura familiar. Y en doña Clara encontró una abuela sabia y cariñosa que lo acogió con los brazos abiertos. Alejandro, por su parte, descubrió en Mateo a un hijo maravilloso, un joven inteligente, trabajador, con un gran corazón y unos valores sólidos. Se sentía inmensamente orgulloso de él y agradecido a la vida por aquella segunda oportunidad que le estaba brindando. Poco a poco, las heridas del pasado comenzaron a cicatrizar. El dolor por la pérdida de Valeria seguía allí, imborrable, pero ahora estaba matizado por la alegría de haber encontrado a Mateo y por el amor incondicional de Lucía. Alejandro Valente, el hombre que había llorado de hambre en una acera, había aprendido que la vida, a pesar de sus golpes duros, siempre ofrece nuevas oportunidades para amar, para perdonar, para redimirse, y que la verdadera riqueza no reside en las posesiones materiales, sino en los lazos de afecto que se tejen con aquellos a quienes amamos. Su familia, aquella familia atípica y recompuesta, era su mayor tesoro, y sabía que, mientras estuvieran juntos, podrían enfrentar cualquier tormenta, cualquier desafío, con la certeza de que el amor, al final, siempre encuentra el camino.